se tiene entonces aquí el coeficiente del truncamiento de la serie de Taylor, y lo define ahí como la derivada parcial de la función que relaciona la dinámica que tiene la actuación y la salida. Todo eso para ver el comportamiento dinámico de la salida de la planta. Tengo también acá un ejercicio que apunta justamente a eso, donde que fue un certamen en 2015, no tenía el PDF, pero ahí le saqué foto y después le subo todo el material. Acá sale una planta que incluso tiene una parte no lineal, pero finalmente no afecta mucho eso al desarrollo del ejercicio. Este ejercicio no es específicamente de modelamiento, eso sí, pero sí entregan como el modelo dinámico y uno lo tiene que linealizar. Entonces, vamos a verlo un poco más de lejos. Tendrían que aplicar Laplace a ambas ecuaciones, determinar la función de transferencia hasta esta variable como auxiliar, que sirve para después añadir el comportamiento no lineal de la planta. Y en este caso, como es un diseño de control nuevamente en lazo abierto para ese sistema dinámico, solamente se requiere invertir la planta que se obtuvo, incluyendo la parte que es lineal, y luego añadiendo un bloque derechamente que invierta la no linealidad. En ese sentido, para aplicar el principio de inversión en el lazo abierto, no hay que cabecearse mucho con cómo invertir la parte no lineal, en el caso de que aparezca. Entonces, para este caso, más que nada, el diseño que vienen a pedirle en este caso sería que el controlador sea el inverso, que sea propio y realizable. En este caso, como esta fue la función de transferencia que se determinó, al invertirla derechamente sin añadir ganancias ni ningún polo o cero extra al controlador, ya se obtiene un controlador que es realizable. Y obviamente si quizás no se entiende mucho cómo es que se compensa esa no linealidad en el lazo abierto, tendrían que entender que el controlador estaría compuesto de dos bloques. Un bloque en donde estaría realizándose esa función no lineal, y luego pasaría por la función de transferencia de ese C sub A, que sería el controlador en lazo abierto. Y ahí tendría compensación de ambas partes del comportamiento de la planta. Entonces, eso más o menos en cuanto al modelado. Aquí coloco un ejemplo práctico donde analiza qué es lo que pasa con el flujo de entrada y de salida, y ve la dinámica del volumen de agua al interior de ese espacio. En base a eso, con todas las ecuaciones físicas que hay de por medio, determina la dinámica de H, o sea, esa sería H punto, y ve cómo se comporta ante cierto flujo de entrada la altura, la altura del fluido al interior del estanque. Entonces, aplica la linealización que plantea antes y despeja el coeficiente para el truncamiento. Y ya con eso es capaz de determinar un modelo de la planta en base a las ecuaciones físicas que gobiernan este fenómeno. Ahora, como dije, ejercicios derechamente de modelamiento no tengo a disposición porque, como dije, no se evaluaba, era como una materia que se veía derechamente. Y el profe, el enfoque que dijo era qué sucede en el punto de equilibrio y qué sucede también cuando se linealiza la planta. En este caso, en esta clase se coloca el comportamiento de la planta normal o sea, normal me refiero a la planta sin ninguna linealización, ya que en Simulink se puede modelar todo ese sistema. Y la linealización, se aplica una entrada y se ve de inmediato cómo el modelo de nuestra planta
no tiende al mismo valor en estado estacionario. Entonces, añado un controlador, en este caso añado un PI, que el diseño de esos controladores me imagino aún no lo ven, pero ante un escalón de entrada, para llegar a cierto nivel de altura en el estanque, ahí se ve cómo es el comportamiento dinámico de la planta, del modelo de la planta, con el controlador PI que plantean aquí. Y en base a ajustes de parámetros de ese controlador, ya sea de la ganancia o del modo natural, se puede tunear la dinámica del lazo y también qué tan fuerte va a ser el efecto sobre la variable de actuación. En este caso se tendría que tener una manera de actuar sobre el, el flujo de este sistema que repercuta derechamente en la altura del estanque. Ahora, creo yo que para nosotros podría ser más fácil entender qué es lo que pasa con una máquina. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, cómo afecta la inercia a la velocidad de salida. En este caso, un modelo como este estaría midiendo la velocidad angular del motor o generador y incluye todos los ajustes de la ganancia para obtener, por ejemplo, el voltaje rotacional. Este era el motor, claro, con escobilla. Entonces sería el motor DC, el modelo dinámico del motor DC. O sea, yo tendría que ocupar, por ejemplo, para preparar un laboratorio de accionamiento, este esquema para ver cómo sintonizaría mi controlador PI. Y estaría actuando, obviamente, con algún puente rectificador sobre la tensión de armadura para modular una salida ahí y tener el comportamiento que yo quiero del motor. Eh, bueno, más respecto a esto, como dije, ejercicios no dispongo de ejercicios de modelamiento, pero espero que esa pasada rápida les haya servido para más o menos entender por qué se quiere modelar algo. Uno tiene una planta real que eh, tendrá ciertos modos naturales, pero uno no siempre puede obtener el comportamiento ante todas las frecuencias. Por eso, como se ve en Red 2, se hace el ensayo impulso, pero eso es en los sistemas que se pueden hacer ese tipo de ensayos. No siempre se puede, como vimos en el molino exacto. Porque les podría adelantar un poco también de que después todo este análisis de la estabilidad del lazo cerrado y abierto se transporta ya a los lugares geométricos. Como les comentaba, esta función que está acá se parece mucho al polinomio de lazo cerrado ACL que les mostré hace un rato. Y lo único que hace es tener esa ganancia lambda que la varía ante una frecuencia fija y genera los esquemas del lugar geométrico de raíces, que serían más o menos así, por ejemplo. Una planta de ese estilo, con un controlador que el producto, o sea, tal que el producto de esas dos, de ese resultado con esos polos y esos ceros, se verían después así en el eje complejo y en base a la ubicación de los puntos, que serían esos puntitos rosados, y que esos puntitos rosados nos indicarían que estamos parados sobre cierto valor de ganancia para ese controlador, estarían definiendo cómo sería la dinámica de la salida ante una respuesta a escalón. Bueno, pero eso, como dije, aún no lo han visto. Y respecto a los otros ejercicios, podríamos seguir viendo análisis de sensibilidades. Por ejemplo, acá un lazo cerrado internamente estable con la sensibilidad que relaciona el ruido de salida con la señal de salida que se está midiendo. Y nos piden en base a esta sensibilidad determinar qué tipo de perturbaciones de entrada podría compensar perfectamente ese diseño. ¿Por qué habla de un diseño? Porque recordemos que el S sub 0 se define en base a todos los bloques del lazo cerrado, como les mostraba aquí en el cuaderno, espero que se vea. Entonces, eh, ya involucra el diseño del controlador
en esa función de transferencia. Por lo tanto, bastaría ver qué es lo que pasa con la sensibilidad de entrada, que sería, no sé si lo ven bien ahí, el S sub I0, que relaciona el ruido de entrada con la salida. Como ya sabemos que está el mismo denominador para ambas señales, se puede despejar la otra función de sensibilidad. En este caso no tengo el desarrollo anotado aquí, pero básicamente pueden obtener una relación entre ambas sensibilidades y dejar la sensibilidad de entrada, que sería el S sub I0, en función del S0 que le dan en el enunciado y del DI0, que sería el ruido de entrada, pero que tendrían que colocarlo obviamente en Laplace, pasarlo a Laplace. Y en base a eso pueden determinar cuál es la ganancia que ve la salida ante una entrada de ruido. Incluso se podría determinar el ancho de banda. No sé si les queda alguna duda respecto a eso. Déjenme encontrar la relación que existe entre esas dos sensibilidades. Quiero ponerlo por acá. Bueno, aquí tengo no sé si van a poder verlo bien, pero ahí. La sensibilidad de salida podría definirse como la sensibilidad a secas por la planta G sub 0. Entonces, en base a eso y asumiendo que G sub 0 para las frecuencias de interés no se indefine y tampoco su ganancia se hace infinita, se puede determinar las condiciones que tiene que cumplir. O sea, se puede determinar, disculpen, qué tipo de perturbaciones atenúa o no en la salida del lazo. En base a eso se puede responder toda esa pregunta. Por ejemplo, a ver si esta sale más ejemplificadora. O a ver. O ya veamos este que tiene la solución aquí, porque para la otra yo intenté tener más material en digital para que no se complique. Por ejemplo, esta planta con ese modelo nominal. Lo primero que habría que tener en cuenta en esta planta es que tiene un polo en el semiplano derecho. Así que en el diseño del controlador eventualmente no habría que anular ese polo. Ya que, ¿por qué se dice eso? Porque eventualmente en otras sensibilidades al interior del lazo va a aparecer ese modo natural y va a inestabilizar la relación que existe entre esas dos señales. Dicho de otro modo, se puede decir que se pierde la estabilidad interna del lazo. Ya, para este caso, para ese modelo de planta nominal, se dice que se tiene un lazo realimentado con un grado de libertad y que el controlador se diseñó de tal forma de que la sensibilidad complementaria da ese resultado. O sea, aquí ya no estamos trabajando con el diseño que se hizo del controlador, sino que con la consecuencia de ese diseño y que relaciona la entrada con la salida. Ahora, sabiendo cómo se define la sensibilidad complementaria, se puede obtener una expresión derechamente para el controlador que se diseñó. Y en base a eso se puede, por ejemplo, responder si sigue referencia constante. Para tener seguimiento de referencia constante en un lazo cerrado, tiene que por lo menos existir integración una vez. Y esa integración la puede aportar ya sea el modelo nominal de la planta, que podría tener un S multiplicado aquí en el denominador, o podría tenerlo el controlador, como sería un controlador de tipo PI, donde incluye la parte de integración. En este caso, al despejar una expresión para el controlador en base a la información que entrega el enunciado, se ve que tenemos integración en el control, al menos en el controlador, por lo tanto, ya se puede decir que esta elección de controlador
que está implícita en la sensibilidad complementaria, cumple con seguimiento de referencia constante. Pero hay más cosas que tiene que cumplir el controlador para que pueda hacer una elección válida. Como ya se mencionó harto anteriormente, tiene que ser estable y realizable. O dicho de otra palabra, realizable que sea al menos propio o bipropio. Que, vuelvo a reiterar, eso se define en base al grado relativo entre el numerador y el denominador de la función de transferencia de la planta. Entonces, para este caso se tiene, bueno, aquí como extra de la explicación que añadía la pauta del certamen, se podría haber hecho de otra forma, que sería, por ejemplo, aplicando el criterio de Rhodes. ¿Por qué? Porque al sacar el polinomio característico del lazo cerrado, que como les dije, se definía como uno más el producto de la función de transferencia del controlador por la planta, se tiene el polinomio característico del lazo cerrado y en base a análisis de los coeficientes de los coeficientes de ese polinomio, se puede determinar de inmediato si es internamente estable o no. Esa es como una forma más matemática de llegar al resultado. Y ahí se puede ver que los elementos en esa primera columna, para los que se acuerdan de ese criterio, tienen que cumplir con que todos tienen que ser positivos. Si existe alguno de estos coeficientes del criterio de Rho que se vuelve negativo, implica que existen raíces en el semiplano derecho y por lo tanto el sistema es inestable para esa elección. Idealmente uno tendría que hacer este tipo de comprobación primero antes que cualquier otra cosa, ya que si el polinomio del lazo cerrado, como concentra toda la información dinámica del lazo cerrado, si no cumple con este criterio, de inmediato se puede descartar el controlador como una elección adecuada. Ahora, si el polinomio característico no hubiese dado de grado 2, de inmediato, al ver los coeficientes derechamente del polinomio, si no hay un cambio de signo, se puede concluir que no existe problema de estabilidad interna. Pero solo de grado 2 hacia abajo, de grado 3 hacia arriba, ya se requiere hacer el criterio de Rho para poder hacer ese tipo de análisis. En este caso, la pauta opta por calcular esta sensibilidad complementaria y eso deja en evidencia que para el denominador de esa sensibilidad, al haber escogido este 0 en el controlador, que al hacer el producto con la planta, uno ve que si multiplica la función C por G0, se simplifica el término S-1, ese polo de la planta. Y como había mencionado anteriormente, esas cancelaciones inestables que se les llama, repercuten en que aparecen en el denominador. Y ahí se puede ver cómo ese polo inestable aparece en la sensibilidad de entrada y por lo tanto, si existe un ruido de entrada en nuestro lazo cerrado, el sistema se va a volver inestable. Esa sería más o menos la conclusión general que se puede sacar de ese ejercicio. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Como ven, son puras definiciones matemáticas y poco más. Eh, Eso sería más que nada como harto de análisis de sensibilidad que no es muy complejo y cuando a veces no entrega o entregan la información un poco encubierta, se pueden determinar los restos coeficientes. Por ejemplo, de haber visto la forma del controlador, se puede haber concluido más rápido que la cancelación inestable ya nos inhabilitaba este controlador como una elección adecuada. Ya más avanzado en el curso se utiliza derechamente este polinomio y considerando los grados de libertad en el controlador, ya sea que, por ejemplo, ese 0 del controlador
sea una variable o una constante, disculpen, k, que yo no conozco aún cuál sería la dinámica que quiero para mi lazo. El enunciado podría eventualmente dar una condición a cumplir y yo con el análisis solamente del polinomio del lazo cerrado podría concluir cuál sería el rango de valores que me conviene para llegar a cierto diseño. Eso, como dije, se ve más adelante, pero desde ya sería bueno que tengan claro que cualquier diseño de controlador, ya sea lazo abierto, cerrado, no, disculpen, solo lazo cerrado, en este caso el polinomio de lazo cerrado, pero igual lo extiendo la idea a lazo abierto, es como una consecuencia de un proceso que se llama asignación de polos, y que sería definir en primera instancia cuál es la dinámica que yo quiero tener y a qué frecuencias quiero seguir y qué frecuencias quiero eliminar de ciertos ruidos. Con toda esa información de diseño, yo la introduzco en un polinomio que yo mismo defino y lo igualo a la definición de polinomio de lazo cerrado. Y ahí se plantea una ecuación diofantina que se llama en la teoría, y con eso se puede determinar el ajuste exacto para tener la dinámica que uno estime conveniente. Ese es como el proceso más largo y engorroso de cómo se calculan los controladores, pero todo este proceso que se ve acá de ver si el controlador es adecuado, es estable, es realizable, todo tiene implícito esa idea de asignación de polos, de alguna manera. Solamente que ahí ya matemáticamente se establecen esos criterios. Bueno, un poco apuntando a esto de qué pasa si yo linealizo en torno a un punto, como me imagino se habrán topado en alguna tarea quizás o aún no. Al linealizar en torno a un punto, tengo un comportamiento relativamente aceptable de esa linealización en torno al punto al cual yo linealicé. Eh, Claramente, si me alejo eh, de ese punto al cual, por ejemplo, puedo haber hecho el truncamiento de la serie de Taylor al primer término, que es como estaba definido acá. Eh, si yo me muevo a salidas que sean lejanas a la vecindad del valor y cero fijo que escogí, claramente voy a tener que la planta va a tener un error de modelamiento, que de hecho ese error de modelamiento se define y también hay ejercicios que se plantean en torno a eso. Ahora, me parece que el profesor no apunta mucho a ese tipo de ejercicios, pero en caso de que lo hiciera, generalmente se define un G delta, que sería como la diferencia del modelo real y el dinámico. Y si se conoce la función de transferencia de eso, que lo tendría que entregar el enunciado, se podrían sacar conclusiones respecto a qué también se comporta mi modelo respecto de la planta real. Bueno, veamos este ejercicio en concreto para ver qué consecuencias tiene la linealización. Aquí se escoge el I sub Q como punto fijo de la linealización y se ve cómo varía y el comportamiento dinámico que tiene la salida respecto de la actuación. Ahora, un paréntesis que quizás es un poco obvio, pero ¿por qué siempre a esta variable U se le llama actuación y como a modo general? Porque el controlador va a actuar sobre esa variable. Así de simple la definición. Se supone que voy a estar midiendo cuando yo realimento el lazo, mido la salida y de alguna manera tengo que esa medición contrastarla con una referencia que logre posteriormente o a la salida del controlador actuar sobre esa variable. En este caso, al aplicar Laplace sobre la ecuación dinámica de la planta, se puede obtener la función de transferencia que relaciona una variación en la salida respecto de una variación en la actuación. Y ese sería el modelo dinámico de la planta.
como les comentaba antes, antes el curso iniciaba muy rápido con tal de poder ver el polinomio de lazo cerrado bien rápido, porque es como la herramienta más poderosa para poder hacer cualquier tipo de análisis de estabilidad. Como les comentaba, uno tiene la definición de 1 más el controlador por el G0. Uno puede resolver eso y quedarse solo con el denominador, porque generalmente uno quiere determinar las raíces de este polinomio. Entonces uno iguala a 0 y el denominador ya no interesa. Haciendo ese proceso, se llega a ese polinomio que al desarrollarlo se obtiene ese resultado. Como había dicho del ejercicio anterior, cuando se tiene un polinomio de lazo cerrado de grado 2, basta con ver si existe un cambio de signo en los coeficientes de ese polinomio y con eso se puede determinar de inmediato si es estable o no. Quedan 10 minutos, estaría terminando como a las 8:20 y no sé si valga la pena mandar un enlace más para solo 10 minutos. Así que cuando se corte la llamada ahora estaríamos listos y cualquier consulta me la pueden hacer al correo. Yo voy a estar enviándole a ustedes todo el material que hemos visto ahora y los desarrollos de algunos ejercicios que me quedaron ahí en el tintero. Todo eso en un correo, ya, para que tengan el material disponible, además de este video en YouTube. Y bueno, como iba diciendo, entonces ahí ya el problema se centra en ver que este coeficiente de aquí sea mayor a 0, ya que los otros coeficientes son todos positivos. Y ahí estaríamos determinando el rango del punto IQ a elegir para hacer la linealización. O en este caso, como lo plantea derechamente la pregunta del enunciado, ¿para qué puntos de linealización de ese sistema esa elección de controlador estabiliza el lazo cerrado? No sé si tienen alguna consulta respecto a este ejercicio. Si lo hacen modelar algo, me imagino que será o un modelo muy sencillo, o como vimos el ejemplo del estanque, les van a entregar las ecuaciones físicas en caso de que, no sé, pues, uno no se acuerda de repente de las ecuaciones de fluidos, por ejemplo. Y los modelos de las máquinas también en general se entregan en base a los parámetros de la máquina, resistencia de armadura, la inercia del rotor, o derechamente se entregan coeficientes numéricos y no se especifica la aplicación real de la planta. Otra forma de analizar las sensibilidades al interior del lazo cerrado sería que les entreguen derechamente el diagrama de Bode. Y ahí tienen que ser capaces de extraer toda la información necesaria a partir de los gráficos. Les dan la magnitud y la fase de la sensibilidad complementaria, o sea, el T0, el que relaciona la salida con la referencia. Y preguntan si se pueden seguir referencias constantes para ese diseño. ¿Cómo se extrae la información? En este caso habría que ir al S0, o sea, ¿en qué parte del eje? En... Sería acá al extremo del gráfico, disculpen. Para ese punto, el diagrama de Bode de la sensibilidad complementaria tiene amplitud 0,5. Sería al extremo izquierdo del diagrama de Bode. Y de eso se puede concluir entonces que la salida ante una referencia constante va a estar multiplicado por ese 0,5. O sea que no hay seguimiento de referencia constante que tenga con este diseño de sensibilidad complementaria una salida que no tenga error en estado estacionario. Esa es básicamente la conclusión que se puede sacar de ese análisis. Ahora, después empiezan a preguntar acerca de una perturbación de salida, pero a mí me están entregando los diagramas de Bode de la sensibilidad complementaria.
como les mencionaba, en base a todas las definiciones de sensibilidades que hay en el interior del lazo cerrado, se puede matemáticamente despejar una relación entre la sensibilidad y la sensibilidad complementaria, que aquí está explícitamente, y por lo tanto se puede determinar para esa sinusoidal pura de 0,3 radianes por segundo, qué sucede con la sensibilidad en base a la información del gráfico y evaluar para esa frecuencia en específico qué valor toma la ganancia. Bueno, quedan pocos minutos, así que el detalle de cómo se resuelve está aquí, pero la idea es esa. O sea, este esquema muestra la misma información que mostraría la expresión matemática de la función de transferencia para la sensibilidad complementaria. Y por lo tanto, todo el análisis teórico se puede extender incluso ocupando este tipo de relaciones entre sensibilidades complementarias. Ahí yo me comprometo a enviarles también un resumen de ese planteamiento de lazo cerrado y las funciones de transferencia entre todas las señales. ¿Ya? Así que ya no queda casi nada de la llamada, se va a cortar. Si tienen alguna consulta, como dije, me la mandan al correo y eso, para alcanzar a despedir también porque se va a cortar en cualquier momento. ¿Alguna consulta de lo que vimos acá, de por qué toma esos valores de ganancia en base a este gráfico? Bueno, y de todas formas, como dije, cualquier duda me la pueden mandar al correo. Voy a tratar de tener el video todo junto lo más pronto posible y cualquier consulta pueden citar en una parte del video y en el correo me explican qué no entendieron. Si tienen están viendo algún otro ejercicio que no vimos acá, también pueden consultarme a mí, aunque también para eso pueden consultarle al profe también. Y como dije, cuando hay no linealidades en el modelo o un retardo, ese tipo de problemáticas de algunas plantas o algunos sistemas se solucionan por separado. Uno siempre extrae la parte que es lineal y en base a eso, y por ejemplo en análisis del polinomio de lazo cerrado, puede hacer el diseño del controlador en lazo cerrado o en lazo abierto, comprobar que sea propio, estable y realizable, que era cumpliendo las condiciones que vimos para los grados del polinomio del denominador y el numerador del controlador. Y eso, también volver a recalcar lo de que cuando se modela y se linealiza, se va a tener un error en el modelo. De hecho, siempre se va a tener algún tipo de error en el modelo dinámico que uno plantea de un fenómeno en específico. Así que eso para que lo tengan en cuenta y bueno, esto después se ve bien aplicado en accionamiento y laboratorio de accionamiento, donde ahí ya van a poder hacer incluso modelos de aerogeneradores o van a tener que actuar con su control sobre algún tipo de rectificador que va a ser el encargado de inyectar la tensión, por ejemplo, a una máquina. Bueno, y así con más cosas. No sé qué más les puedo comentar. Bueno, como adelanto, después les decía, el análisis se centra en este tipo de esquemas donde se va variando un controlador proporcional y se va dibujando estas ramas, donde yo puedo situarme en un punto en específico de este diagrama complejo y escoger dónde voy a colocar eh, los polos del lazo cerrado. Obviamente, si yo hago una elección que esté en ese semiplano derecho, voy a inestabilizar el lazo y como van a poder ver después en las tareas de MATLAB, o si es que ya no están haciendo una, pueden ver con RL Tool